Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Derecho es de la audiencia, tener también propia voz. La radio es cosa de dos. El diálogo está en su esencia, porque oír despierta conciencia y esta busca su expresión. Si en radio o televisión la sintonía nos hermana, no esperemos hasta mañana. Los derechos son acción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer saludarlos en una emisión más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Esta es una emisión previamente grabada que se transmite el 4 de agosto del 2021 y me da muchísimo gusto saludar a la maestra Ana Cecilia Terrazas. Ella es la defensora de las audiencias de Radio Educación. Ana Cecilia, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, José Ángel. Mucho gusto en saludarte hoy. Encantado, como siempre. Estamos en una emisión previamente grabada, pero los invitamos a que se pongan en contacto porque esta nueva normalidad, esta nueva realidad nos ha hecho inventar nuevas formas de estar en contacto y una de ellas pues es la comunicación a distancia, por supuesto. Un correo electrónico que ponemos a su disposición, audienciasre@cultura.gov.mx. En Twitter estamos como @audienciasre y en Facebook, la red favorita de los mexicanos y mexicanas, parece ser, como Defensoría de las Audiencias RE. Y aprovecho la oportunidad para invitarlos a primero escuchar, descargar y por supuesto comentar todos y cada uno de 9 programas de una serie que se hizo con mucho cariño. Introducción a los derechos de las audiencias y sus defensorías en México. De esta manera le remitiríamos una constancia de escucha digital que lleve el aval de la Cátedra UNESCO, de la AMDA, de AMARC, de Cultura, Derechos Humanos y por supuesto esta Defensoría. Se pueden dirigir al correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx y el micrositio donde se pueden escuchar bajo demanda los capítulos es radioeducación.edu.mx/podcast _medio curso _medio audiencias. Y Ana Cecilia, la cultura es algo que ha acompañado al ser humano a lo largo de la historia y a lo mejor es todo y a lo mejor nos perdemos en esas definiciones, pero hoy es el tema que abordamos. Exactamente, aprovecho en términos de cultura, José Ángel, estimado, y ya llevabas un poco de filo respecto del anuncio de nuestro curso y serie. También es un libro electrónico que está disponible y está gratuito en el micrositio de la Defensoría, lo cual nos emociona también promoverlo y promocionarlo. Tenemos que saludar y nos debemos a nuestras audiencias, por eso y para ellos y para ellas es este espacio. Entonces saludamos a Miguel Fernando Victoria, Barrera, Avi, Navíos Teatro, Juan Ernesto Guerrero, que siempre está pendiente con el presupuesto de radioeducación, Doris Mora, Gustav Specht, Vale Carballo, Gerardo Rendón, Lupita Rodríguez, Miguel Fernando Victoria, Mauricio Villanueva Garduño, que nada más le queremos preguntar o pedir que nos precise cuáles son los enlaces que no le están funcionando a él, porque es difícil medir esto de internet. También decirle a Paul Elrich que le estamos respondiendo hoy mismo con lo que nos había comentado y saludamos a Sergio Cabrera Morales igualmente. Creo que y bueno, pues eso es todo. Es la entrada a la cultura. La cultura son las audiencias también que asisten a la cultura o que están presentes en la cultura y por eso tenemos un programa hoy dedicado a eso. Muy bien, pues ya está nuestro invitado con estos avatares de las nuevas conexiones que entramos y salimos de la red, el servicio de internet, los proveedores, que nos da pie también a reflexiones interesantes. Nos da muchísimo gusto saludar a Alejandro Orozco. Tú lo conoces bien, mi querida Ana Cecilia. Pero tú nos vas a decir con más precisión quién es Alejandro Orozco. Él es licenciado en Artes Visuales, egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Allí colabora como tutor. Es maestro en Teoría Crítica, egresado de 17 Instituto de Estudios Críticos y actualmente realiza el posgrado en Estética en el Center for Research
for Modern European Philosophy en la Universidad de Kingston, en Londres, Inglaterra. Y te agradecemos muchísimo, Alejandro Orozco, por tu tiempo, por tu disposición a conversar con las audiencias de Radio Educación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes y pues muchas gracias, José Ángel, Ana Cecilia. Pues un placer estar aquí. Igualmente, estamos en vacaciones, estimado Alejandro. ¿Cómo se vinculan? Primero que nada, ¿cómo se vinculan los derechos humanos, los derechos de las audiencias con el derecho o los derechos a la cultura? Si nos puedes arrancar a hacer una pequeña síntesis breve de resumen para entrar en materia. Claro que sí. Pues creo que es un tema muy interesante hacer una vinculación de este tipo. La vinculación natural de ambos derechos, quiero decir, del derecho de las audiencias y el derecho a la cultura, me parece, y desde una óptica particular, que radica en la posibilidad de ejercer plenamente un pensamiento crítico alrededor de aquello que escuchamos, que vemos, que experimentamos. Bueno, en el caso de la radio, pues todo lo que percibimos en la producción de programas, contenidos, opiniones, informaciones, selecciones musicales, selecciones de invitados, ¿no? Como en este caso. Y por el otro lado, en la parte de los derechos artístico-culturales que se relacionan con el acceso y goce de las obras, de los eventos, las presentaciones, los festivales, los museos, los recintos, bueno, todo el despliegue cultural que ya platicamos hace un momento tiene que ver no solamente, digamos, con esos productos histórico-culturales, sino las producciones nuevas y la amplitud del término cultura. Creo que este abordaje de vinculación entre los derechos de las audiencias y los derechos culturales desde la mirada de un pensamiento crítico, me parece que es interesante porque resultaría algo común a ambas vertientes de este derecho. Y esto es que en ambos casos nos plantean establecer una relación activa entre las producciones culturales y los sujetos y colectividades que las reciben, ¿no? Si bien podemos decir que estos derechos precisan inicialmente garantizar el acceso a bienes culturales, creo que actualmente lo que tenemos que preguntarnos es el acceso a qué tipo de contenidos, a qué tipo de bienes culturales, de qué hablamos cuando hablamos de bienes culturales y cómo se da este acceso, ¿no? Es decir, garantizar el acceso siempre nos obliga a preguntar en el cómo. ¿De qué manera podemos garantizar que esto resulte plural, participativo, de calidad, inclusivo? Entonces, en estos términos establecemos no solo la relación entre derechos de las audiencias, derechos culturales, sino también con derechos humanos, ¿no? Siempre tenemos que estar pensando en esa alineación. Si lo que vemos que se ejerce en esos términos nos garantiza que mantenemos estos ejes. Yo creo que si lo vemos de esa manera se entiende bien que el principio de ambos, me refiero a los derechos de las audiencias y los derechos de la cultura, invitan en sí mismo a que sean ejercidos, ¿no? que sea activo, que podamos pasar de una postura generalmente pasiva, puramente receptiva, a tomar una participación que comienza por cuestionarnos frente a qué estamos y a qué obedece el que estemos recibiendo tal o cual información, tal y cual opinión, tal o cual producto, exposición, etcétera, ¿no? ¿Por qué estamos viendo esto? ¿Por qué estamos escuchando esto? Entonces, tenemos que comenzar a preguntarnos ¿qué ocurre cuando nos exponemos a un tipo de evento cultural? Por eso podría decir que este cruce, que es común a los derechos de las audiencias y del arte, es común por un cierto tipo de capacidad dialogante. Es un tipo de capacidad de discernir, de evaluar, de contrastar y en función de eso opinar, ¿no? Opinar, formar una opinión, no conformarse con solamente recorrer los espacios, solamente cambiar
la estación de radio, sino escuchar aquello que estamos, frente a lo que estamos presentes, como una propuesta que nos dice, bueno, escucha, disfruta, claro, pero reflexiona, entiende, rechaza o no. Es decir, establecer algo frente a eso. Claro, interesante. De alguna manera me recuerda un concepto de interseccionalidad entre distintas posibilidades, pero quería plantarte, Alejandro Orozco, en el sentido neto de las audiencias y la radio o la televisión públicas, por ejemplo, y este concepto que hablas del acceso, que el acceso debería ser para todos. En Radio Educación transmitimos desde hace muchos años, por ejemplo, los conciertos de la Sinfónica Nacional, que se hacen en Bellas Artes, que tienen un acceso restringido de 800,000 personas, no sé cuánto sea el aforo realmente de Radio Educación, de Bellas Artes, pero se conecta a distintas radiodifusoras de la República Mexicana. Y en ese sentido promueve que gente que no puede venir a la capital o que a lo mejor no tiene dinero para pagar un concierto o no conoce la música de X u otro autor, tenga esa oportunidad. Estaríamos hablando de esa responsabilidad de los medios públicos para llevar este tipo de cultura particular a gente en todo el país o en todo el mundo. Claro, por supuesto, porque uno de los problemas de las artes y la cultura, visto como un sistema en general, es el problema de la distribución, ¿no? Uno sería básicamente el problema de la producción y otro el de la distribución. Es decir, ¿cómo garantizas que aquello que ya pasó su primera etapa, que ya consideramos como un bien cultural que se ajusta a lo que acabamos de comentar, ¿no? Que genera un cierto tipo de identidad, un cierto tipo de gozo, un cierto tipo de promoción? ¿Cómo lo hacemos llegar? Entonces, definitivamente, en ese sentido, la radio pública específicamente, pues siempre ha tenido esta misión, ¿no? Y es una misión bastante bien cumplida, de generar los nexos con las radios estatales, las radios locales, donde también se pueda garantizar ese acceso. Y ese acceso visto de manera inversa es la garantía de la no exclusión, ¿no? Como ya decías, el que un concierto tenga un costo, un concierto de alta calidad tenga un costo, y que eso represente un factor de exclusión, aquí debe de ser inverso, debe ser precisamente la distribución garantice que eso no ocurra, ¿no? Recuperando un poco lo que has dicho, estimado Alejandro Orozco, entonces la relación entre derechos de las audiencias y derechos que son derechos humanos y los derechos a la cultura, que también son derechos humanos, planteas que es una relación que básicamente debiera o se lee en común como una relación activa, dialogante, que tiene que hablarse unos al otros, es decir, las audiencias frente a la cultura que están absorbiendo y también las audiencias frente a los medios que las están distribuyendo. También es una cuestión de selección y goce, es decir, me parece que eso se va a vincular con la siguiente pregunta respecto de nuestro despliegue cultural. Y hoy, y déjame sentar la pregunta muy concretamente en el hoy, en este momento pandémico, con este gobierno, con esta población, con estos problemas climáticos y estos problemas mundiales, hoy en el centro, hoy en México como centro de la pregunta. Porque la pregunta es, ¿en qué situación se encuentra actualmente la relación entre la cultura y las audiencias? ¿No? Pero me refiero a la cultura que se está produciendo en México y las audiencias que estamos en México, que también un poco José Ángel lo mencionaba. ¿Cuál es la situación que tú ves y prevés ahorita? ¿Por qué? Porque estamos viviendo una suerte de apertura para la cultura, porque es para el pueblo, y desde Chapultepec, el proyecto Chapultepec, etcétera, hasta todos nuestros medios públicos que están orientados quizá o tratándose de orientar hacia este abstracto concepto pueblo, pero y siempre tratando de hacer algo por la cultura. ¿Cómo ves la relación actualmente entre audiencias y cultura? Sí, es un diagnóstico complejo, Ana Cecilia, sí.
Tú lo acabas de mencionar, yo tengo ese mismo ejemplo en la cabeza, pero mira, vemos por un lado que hay espacios que se han conquistado, ¿no? Que se han conquistado para ampliar el acceso a los públicos. Un ejemplo que tengo muy en mente es la transformación de Los Pinos, ¿no? Del Centro Cultural Los Pinos. Y con esto voy a ir hacia esta idea. Ampliar el radio de contacto con los públicos no necesariamente garantiza el acceso. Y esto puede ser un poco contradictorio, ¿no? Puede ser, bueno, tenemos repetidoras, tenemos espacios, tenemos lugares, pero el acceso no significa que esté garantizado solamente por la disposición. Y esto es un ejemplo de lo que ocurre en Los Pinos, ¿no? En el Centro Cultural Los Pinos. Lo tomo como ejemplo solo como un espacio que recientemente ha sido transformado y que es muy simbólico, ¿no? Es un espacio muy grande, es un espacio muy bello, con jardines, que invita mucho al recorrido y en sí mismo es prácticamente el epítome de una resimbolización de un espacio privado convertido en un espacio que ahora es de libre acceso. Entonces, por ahí diríamos, bueno, perfectamente tenemos aquí un ejemplo de algo que nos permite hablar de garantizar y ampliar los lugares donde hay disfrute de la cultura. La segunda pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué hacemos con esos espacios, ¿no? ¿De qué manera podemos generar programas artísticos, culturales que enganchen a estas audiencias que pues originalmente transitan por Chapultepec para caminar, para hacer el fin de semana, para comer por ahí? Entonces, ¿cómo generamos esta relación con las audiencias? Yo creo que aquí lo que ocurre justamente es que tenemos una multiplicidad de propuestas, expresiones, grupos de todo tipo, y nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo hacemos para asegurarnos que hay acceso a una oferta de calidad que sea diversa, ¿no? Donde no solamente se va representados ciertos grupos. Entonces, el garantizar este acceso es lo que yo diría que es el concepto completo de acceso. No solo es el espacio, no solamente es la sala de exhibición, sino que el acceso quiere decir para aquellos que realizan las producciones artísticas, ¿cómo garantizamos que también haya un cierto tipo de representatividad, de diversidad en lo que estamos observando? Y por otro lado, ¿cómo abrimos una cierta conexión con el público, de modo que esto no se convierta solamente como en una manera de entretenimiento para el fin de semana, ¿no? Es decir, no hay que ser condescendiente con el público, sino al contrario, abrir el espacio para que no veamos al público como un consumidor pasivo, ¿no? Sino que lo veamos como alguien que tiene una capacidad, por supuesto, de relacionarse críticamente con la obra a la que está expuesto. Entonces, con eso te digo, sí hay en la actualidad en México programas que definitivamente los consideran. Te podría mencionar el Museo del Chopo, el propio MUAC en Ciudad Universitaria. Son ejemplo de programas que han establecido relaciones con las audiencias locales, que han invitado a participar a ciudadanos en las colonias donde están estas instituciones. Por eso diría que hay una cierta complejidad. Hoy, claro, es más evidente cuando pues ni siquiera podemos tener un acceso presencial. Así que el diagnóstico de verdad es contrastante, ¿no? Estamos muy avanzados, creo, en ciertos sectores, y por otro lado hay espacios que no alcanzamos a conquistar plenamente. Claro, y en esa brega nos encontramos cotidianamente, Alejandro Orozco, y subrayas aspectos muy interesantes para una reflexión que a lo mejor no nos da tiempo en el espacio de 30, 27 minutos de esta emisión de las audiencias, pero el concepto de cultura se redefine, me imagino, cada determinado tiempo, así como se forman las audiencias. Hablas de resignificación de espacios como Los Pinos, tan emblemático como esto.
Yo te decía, Radio Educación ha transmitido los conciertos de la Sinfónica, pero también ha estado en las transmisiones de El Son Jarocho en Tlacotalpan desde hace muchísimos años, ¿no? Y esa, digamos, diversidad, ¿qué es la cultura? ¿Qué es el arte? Regresamos a esa vieja discusión, digamos, en torno a cultura y arte y lo que es importante para las audiencias como algo formativo también, ¿no? ¿Qué opinas? Totalmente, sí, completamente de acuerdo. Si vemos prácticamente todos los acuerdos sobre derechos culturales y se entiende muy, muy bien los objetivos, qué es lo que buscan, se entiende perfectamente. Cuando se vuelve problemático es cuando nos preguntamos por las premisas de cultura y de arte. Entonces, como tú dices, es importantísimo considerar que los programas culturales que pretenden generar un enlace profundo con sus públicos tienen que estarse constantemente actualizando, reactualizando, redefiniendo a qué concepto de cultura, a qué concepto de arte corresponde su localidad, su actualidad. Eso es completamente cierto. Y otra parte que creo que es muy importante en ese sentido, José Ángel, es la palabra formar audiencias. Es decir, ¿qué significa formar? O sea, la formación tiene siempre esta idea como de un enlace educativo, ¿no? O sea, algo hay que formar en el sentido de crear las condiciones para que una audiencia no solamente aparezca, sino que en el intercambio con la institución vaya adquiriendo hábitos, ¿no? Hábitos críticos, hábitos de escucha, hábitos de presencia y de participación. Me resuena mucho la exposición que hace unos años hizo Luis Kapnitzer en el Museo Jumex, donde él decía que el museo es una escuela, que el artista aprende a comunicarse y el público aprende a hacer conexiones. Esa era la frase de Kapnitzer en esta exposición, y creo que es muy importante pensarlo de esa manera, no necesariamente en que el museo sea una escuela, podemos estar o no de acuerdo con este artista, pero lo que sí es importante es que le asigna roles que tienen un balance, ¿no? Es decir, el público va a encontrar cómo establecer relaciones con las obras, cómo establecer relación con los discursos, con las reflexiones que promueven los artistas. Entonces, creo que en ese sentido, la formación de audiencias también corresponde a preguntarnos qué es una audiencia y cómo reformulamos, así como reformulamos el concepto de cultura, cómo reformulamos el concepto de audiencia para volver a ligarlo con nosotros, ¿no? Con los productores de arte. Y eso me conecta mucho más también con los derechos de las audiencias. Por ejemplo, para ser muy concretos, los derechos de las audiencias que ya llevan muchos años en la ley, pues no se conocen, ¿no? Esa es la verdad. Las audiencias como de radio y de televisión en México todavía no se conocen. Somos algunas y algunos defensores los que estamos ya hace muchos años luchando. Hubo unos fundadores, hay una asociación, etcétera, pero aún no conocemos. Entonces, quizás más concreto este nuestro tema, porque es derechos a las audiencias de radio y televisión respecto de lo que se consume en los medios, punto. Pero no es en términos de conversación, es decir, ¿cuál es la conversación? No puedes normar cuál es la conversación o cuál es el diálogo entre la sociedad, porque si bien no está en nuestra función y no es vinculante, si a alguien no le gusta un programa que nosotros lo pudiéramos quitar, nosotros no podemos hacer nada como defensoras o defensores, es decir, ahí es un punto, pero sí se puede conversar respecto del contenido de la producción, ¿no? Digamos, esos son un poco nuestros problemas, darlos a conocer, hacerlos valer, que haya una relación crítica, pero con conocimiento de causa, que se entienda que son derechos de las audiencias, son derechos humanos porque se derivan de los derechos a la información y porque también pasan, digamos, que atraviesan por el espectro radioeléctrico, ¿no? Esos son nuestros derechos de las audiencias. Pero por otro lado, los derechos a la cultura, que centrémonos también en los derechos al arte y al acceso a todas estas producciones,
pasan por algo muy importante que tú acabas de decir, que es por esta formación, sin que quiera decir que todos somos unos ignorantes para captar el arte, o que solo el arte, o que solo la cultura es la haute couture, que decía, ¿no? Sí. Y con toda mi pronunciación de ese francés tan perfecto, ¿verdad? Que José Ángel Domínguez, es decir, tú has dicho, tiene que ver con la selección de lo que se está poniendo a disposición, con la disposición, con el acceso, con las herramientas que se nos puedan dar o proveer para poder tener esta relación dialogante, esta relación de ida y vuelta, con el impulso y la motivación para que se ejerzan también esos derechos y con la representatividad. Y también tiene que ver, digo, y no es por meter el tema del cochino dinero, pero tiene que ver con el... No, lo tomo como una posibilidad de jerarquización, Alejandro, y por ahí sería mi pregunta, sí, ¿no? Es decir, evidentemente no está posicionada la cultura del arte y la producción de cultura y arte como lo primerísimo, o no siempre, o casi nunca en ninguna de las administraciones, ¿no? Ese sería también un poco el otro tema. Si yo te dijera, oye Alejandro Orozco, y tú, si te están escuchando padres, madres, jóvenes, estudiantes que ya están vacunados y que quieren salir a llenarse, ¿no? A ejercer sus derechos a la cultura, ¿qué les dirías? Que hay que acercarse con una actitud más curiosa y más demandante. En los ejemplos que decía hace un momento, y que no son los únicos afortunadamente, existen lo que yo llamaría dispositivos, ¿no? Dispositivos que enlazan las producciones artísticas, las producciones culturales con los públicos. Y eso viene pues desde talleres, charlas, participación en foros. Bueno, hay muchos programas que no solamente tienen la idea de educar o de formar, sino que tienen la idea de que aquella exposición, aquel artista, aquella idea, aquello que está ocurriendo, pueda absorberse, digamos, desde distintos puntos de vista. Entonces, hay que acercarse. La mayoría de los museos y los eventos tienen programas de este tipo y creo que es importante su participación. Alejandro Orozco, te agradecemos muchísimo por esta reflexión. El tiempo nos apremia, pero deberíamos continuarla en algún momento dado porque se quedan muchas cosas en el tintero. La cultura, el arte, el entretenimiento, de Netflix al Bellas Artes, por ejemplo. Grandes preguntas que tendríamos que contestar y ojalá nos acompañes próximamente en una emisión de la Defensoría de las Audiencias. Te agradezco por tu tiempo y por tu claridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Ángel, Ana Cecilia. Reciban un abrazo. Llegamos al final de una emisión más de la Defensoría de las Audiencias. Ana Cecilia, el próximo miércoles a las 17 horas, aquí estaremos. No vamos a quitar el dedo en el renglón. Hasta entonces. Cada día, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría. Hacerlos valer cada día, sin confusión distinguir publicidad e información distintas de la opinión. Tu derecho es saber y elegir. El radioeléctrico espacio de todos es y para todos. Se puede decir de mil modos. Hablemos de nuestros derechos y ahora nos toca a todos que pasen del dicho al hecho. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría. Hacerlos valer cada día. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.